Bien, vamos a comenzar con el tema de RMI. Entonces, primero voy a hacer como una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo con lo de sockets, con lo de RPC y para comenzar a ver RMI. Y pues ya el miércoles ver esta práctica que nos falta pendiente de RPC y el viernes la de RMI. Entonces, vamos a comenzar viendo esto de las APIs de sockets y las APIs de RMI, que son de Java. Bien, ya hemos hablado de que socket, pues es un concepto abstracto. Generalmente lo definimos como un proceso, ¿no? Donde intercambiamos flujos de datos. También, ya a nivel de programación, socket, pues también se le puede llamar así como una API, ¿sí? Para todos los protocolos de TCP/IP, ¿no? Esa API de sockets normalmente la proporciona pues el sistema operativo. Es la que nosotros mandamos llamar en el código. Cuando decimos pues crear un socket, la función como tal ya fue diseñada por alguien más e incluso pues viene cargada con el sistema operativo y algún lenguaje de programación. Bien, entonces, los sockets, ¿cuándo se usan? Pues para comunicaciones de red de bajo nivel, donde yo tengo que establecer el protocolo, si va a ser el tipo de socket con el que me voy a comunicar, el formato de los datos, si va a ser binario, si va a ser bytes, si van a ser texto, etcétera. Y en el caso de RMI, que significa Remote Method Invoke o invocación remota de métodos, es una biblioteca de Java o un framework de Java, ¿sí? Y es el que se utiliza para programas distribuidos, ¿sí? Únicamente programas Java a Java, es decir, podemos utilizar RMI únicamente para comunicar programas que están escritos en Java con otros programas que también fueron escritos en Java, ¿sí? Es una tecnología únicamente de Java, así como RPC que estuvimos viendo que está basada principalmente en C. En este caso, RMI es, digamos, la competencia o la alternativa para no usar lenguaje C, sino utilizar lenguaje Java, ¿sí? Es RMI. Entonces, bueno, aquí como nota coloqué que todo lo que son aplicaciones web, servicios web o microservicios web, ¿sí? Pues pueden ser también utilizados para el cómputo distribuido si cumplen con los requisitos de los sistemas distribuidos que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, recuerden, estoy haciendo una recapitulación de lo que hemos visto y estamos comenzando a presentar qué es esto de RMI para poder hacer después una práctica de ello. Bien, entonces, cuando yo trabajo en un enfoque cliente-servidor, ¿sí? ¿En qué capa trabajo? Pensando en el modelo OSI, en el modelo de red, ¿sí? Por supuesto. Cuando yo digo que voy a trabajar con un enfoque cliente-servidor, ¿en cuál capa menciono que trabajo? Y cuando menciono que voy a trabajar con un enfoque distribuido, ¿en cuál capa trabajamos, no? Entonces, aquí observamos esta tabla donde ustedes ven que tengo el cliente, un objeto remoto y el modelo OSI, ¿no? La capa en la que trabajamos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que un cliente que está invocando un método en un objeto remoto y tengo el objeto remoto que ofrece el servicio y aquí tengo la capa, ¿no? Entonces, en RMI yo voy a tener, como ya hemos visto, el stop, lo que voy a conocer como el skeleton. Esto es idéntico que en RPC, nada más que aquí es con Java. Y trabajamos en la capa de aplicación. Mientras que cuando hablamos de sockets, como los sockets que hemos visto con C, estamos trabajando con TCP y estamos hablando de operar o realizar los procesos
en la capa de transporte, ¿no? Entonces es muy importante que yo vaya ubicando cómo me voy moviendo en las capas del modelo OSI y que obviamente trabajar con sockets es más laborioso que trabajar pues ya con mecanismos como estos de RMI o de RPC, y no se diga en el caso de los web services, ¿no? Vamos cambiando de niveles de complejidad y de tareas que se hacen en cada una de estas capas y por supuesto de las instrucciones que están involucradas, ¿no? Entonces, pues RMI, como ya lo mencioné, es un framework, es una biblioteca que ya está escrita en Java y me va a permitir hacer estas llamadas remotas, ¿no? Para utilizar los recursos de un servidor de manera transparente para el usuario local, ¿no? Y la forma en que RMI y bueno, RPC también lo hace, pues es, ya lo hemos visto con stops y con skeletons. Y pues bueno, la función básica de estos dos, ya también lo hemos hablado, es que puedan ser simulados como una ejecución local y no como una ejecución que está a distancia, ¿no? Sí, en el caso de RPC, trabajamos con un lenguaje de especificación conocido como interfaz, ¿sí? Y este mecanismo de interfaz es el que decimos que ofrece la capacidad de que el programa lo llamemos que es transparente. Y eso evita, como aquí lo menciono en negritas, pues que existe una definición local real de la clase remota en el cliente. O sea, solo definimos la interfaz, no todo el código de la clase, ¿no? Como eso también ya lo observamos en las prácticas anteriores, ¿sí? Cuando yo trabajo con sockets, la conectividad entre ellos solo requiere que intervengan dos capas del modelo OSI, mientras que en RMI voy a necesitar que intervengan tres capas, ¿sí? Recordando, tenemos la computadora cliente, la computadora servidor, la llamada a una función. Aquí es donde vive en el servidor la función suma en este caso. ¿Qué debo de agregar para que esta arquitectura de cliente-servidor ahora diga que está distribuida? Ya lo hemos visto también. El stop y el skeleton. Y en conjunto, este es el código que nosotros siempre escribimos usando alguna API o framework, ¿no? Si recuerdan, en el caso de RPC, nos construyó los esqueletos y nosotros escribimos lo que hacía falta. En el caso de RMI, va a ser algo muy similar. Vamos a trabajar con interfaces. El concepto de interfaz aquí es muy importante que lo distingamos. Ya sabemos el concepto de interfaz en distribuidos, pero recuerden que Java también tiene su propio concepto de interfaz cuando habla de clases o cuando habla de interfaces. Suena un poco confuso esto que acabo de mencionar, pero va a ser algo con lo que vamos a estar pues dialogando. Entonces sí necesito que ubiques muy bien. Una cosa es interfaz, el concepto como tal en la unidad de aprendizaje sistemas distribuidos. Y otra cosa es ya a nivel de programación, el término interfase, que es el que utiliza Java, ¿no? Y ambos los vamos a utilizar, ¿no? Entonces, resumiendo de esto que acabo de recapitular, ¿para qué hago que la aplicación sea distribuida? Número uno, para que cualquier programa pueda ser mandado llamar y se ejecute, ¿no? Que esté escrito en cualquier lenguaje de programación, que se ejecute en cualquier plataforma, Windows, Linux, Solaris, el que tú quieras, que tengan diferente hardware, que sean una laptop, que sean una Smart TV, que sean un mainframe, que sea un data center, lo que se requiera, ¿no? Que pueda ser operado desde cualquier red o que viva en cualquier red, GSM, 4G, Internet, y que utilicen, por supuesto, un protocolo en común.
que en este caso puede ser HTTP o puede ser el protocolo SOAP, y utilicen algún formato de datos específico, ya sea XML o ya sea JSON o ya sea TXT, o incluso pues hablar de flujos, ¿no? De streaming, ¿sí? Entonces, nosotros para seguir comentando o recordando lo que hemos estado viendo, tenemos conectividad bloqueante, es decir, cuando tengo muchos clientes que se conectan al servidor y que aparece la concurrencia. Una forma en la que se resuelve, ya habíamos comentado, era a través de la creación de hilos, ¿sí? Donde yo tengo la computadora cliente y pues bueno, puedo crear copias de ese programa para que sigan funcionando o interactuando con el servidor. Así van apareciendo copias idénticas de estos programas, ¿sí? Y es una solución para resolver concurrencia. Oye, tenemos problema de concurrencia, una solución es utilizar hilos. Una segunda solución es si estoy en un esquema de nube con cómputo elástico, pues la solución es muy clara, ¿no? Agrego más capacidad al servidor, capacidad de procesador o de memoria o de disco duro, para que pueda seguir atendiendo a más clientes, ¿no? Pero ese proceso ya se hace con la nube, ¿no? No es algo que nosotros hagamos. Por supuesto, debe de quedar configurado que necesitamos más recursos, ¿no? ¿Sí? Entonces, basado en eso, yo puedo tener al cliente, para este ejemplo que les estoy poniendo aquí, que tenga Netflix, y tengo varios clientes, ¿no? Que pueden ser tabletas, pueden ser teléfonos, pueden ser tarjetas de desarrollo como esta de tipo Raspberry, o por supuesto, pues pueden ser pantallas, ¿no? Smart TVs, ¿sí? O incluso nuevos dispositivos como estos que han aparecido ahora como el Fire TV o el Chromecast, etcétera, ¿no? Entonces aquí observamos que esto es transparente, ¿no? Netflix funciona igual en diferentes dispositivos, diferente hardware, diferente software, diferente sistema operativo, diferentes lenguajes, tiene característica de robustez porque no sea lenta, porque hay más clientes conectados, ¿no? Ni siquiera lo notamos, ¿no? La calidad del servicio se mantiene estable y nosotros ni siquiera nos enteramos si hay un usuario o millones de usuarios conectados. Nosotros observamos el mismo comportamiento, ¿no? Y entonces algo que ya debes de tener claro de todo lo que hemos estado viendo en este primer departamental e inicio de este segundo es, pues, ¿cuál es el reto de llevar esta unidad de aprendizaje? Pues el reto es comunicar dos programas que están a distancia, pero tu reto es, tú tienes que explicar cuál tecnología se va a usar, cuál framework se va a usar, cuál IDE es el que se va a utilizar y en cuál ambiente es en el que se realizará la aplicación distribuida, ¿no? Pongo aquí de ejemplos a esto que acabo de mencionar. Oye, vamos a utilizar de tecnología de desarrollo Java. Vamos a utilizar el framework de gRPC. Vamos a utilizar de IDEA NetBeans. Y el ambiente en el que se va a desarrollar nuestra aplicación es web, es decir, va a ser una aplicación web, ¿sí? O puedo decir, voy a utilizar como tecnología de desarrollo el lenguaje C, como framework voy a utilizar RPC, como entorno de desarrollo Visual Studio, y el ambiente en el que se va a ejecutar esta aplicación va a ser una aplicación de escritorio o una aplicación de consola, ¿no? Otro ejemplo, oye, como tecnología de desarrollo voy a utilizar Python, voy a utilizar el framework que se llama Flask, como entorno de desarrollo voy a utilizar PyCharm, y el ambiente en el que se va a desarrollar lo que quiero hacer, voy a hacer microservicios, ¿no? Entonces esto debe de quedarte ya claro, que una cosa es que yo decida hacer una aplicación web o decida hacer un programa de escritorio o de consola.
o decida simple y sencillamente hacer un programa de tipo microservicios, ¿no? Eric Gómez, ¿tú ya me podrías decir en este momento cuál es la diferencia entre que yo haga una aplicación web y una aplicación de web services? Eric Gómez. Sí, A ver, se adelante. podría decir que tal vez la transparencia. Pero con más detalle. A ver, a nivel de usuario, ¿tú notarías cuando yo te diga, esta es una aplicación web o esta es una aplicación hecha con servicios web? ¿Tú como usuario lo notarías o no? Mm, sí. En qué te fijarías para notarlo? En la interfaz. ¿Cómo sería la interfaz de web y la interfaz de un web service? Mm, mm, ¿No es lo mismo? Bueno, yo estoy preguntando y tú me dijiste que sí lo distinguirías. ¿Sí son lo mismo o no? Sí, Bueno, ok. no son lo mismo. Vamos a aprovechar para aclararlo. Hago estas preguntas precisamente para que ustedes vayan visualizando esto que me interesa y que es parte de la unidad de aprendizaje. Cuando tú tienes una aplicación web, esperas, como ya lo he dicho, la visita de un usuario. Por ejemplo, el SAES, ya lo he dicho otras veces, es una aplicación web, tú interactúas con ella, pero no es una aplicación de servicios web. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo quisiese hacer, por ejemplo, un programa desde mi computadora para consultar mis calificaciones o para revisar mi boleta, o sea, como estudiante, no lo puedo hacer porque el SAES no tiene publicada una interfaz, una página donde me diga, oye, pues tenemos el servicio que se llama consulta calificación y para que lo puedas mandar llamar tienes que pasarle, bueno, mandar llamar a consulta calificación y le tienes que pasar tu boleta, le tienes que pasar usuario, password, eh, no sé, más datos. No tiene el SAES algo como eso. Entonces de ahí me doy cuenta que no hay una interfaz para web service. Recuerden, web service es software que se va a comunicar con otro software. No va a intervenir el ser humano. Va a intervenir, por supuesto, para introducir datos, pero no va a intervenir para visualización de los elementos, como en una página web, donde yo espero ver, por ejemplo, un campo de usuario, ¿no? ¿Sí? Vamos a, vamos a verlo aquí para que quede un poco más claro. Esta para mí es la interfaz, ¿no? Del SAES como usuario. Por ejemplo, yo aquí veo una caja de donde una caja de texto, un campo de texto donde voy a introducir los parámetros, porque espero la visita de un ser humano a esta página web. Si fuese un web service, yo podría simplemente mandar llamar con mi usuario y mi password a algún método, con algún nombre, o sea, tendría que poner algo como SAES, Supita IPNMX, y luego diagonal, no sé, sesión, por así decirlo. Y entonces yo podría hacer un programa en Java, en Python, en lo que yo quisiera, incluso un programa, una aplicación móvil de un teléfono celular o una aplicación web o desde consola y podría mandar llamar a esta página con esos parámetros y sin visitarla, es decir, sin desplegar gráficamente esta página, podría entrar y visualizar datos que hubiese en mi sesión. Pero el SAES no está construido de esa manera. Es una aplicación web simple. No está hecha
para interactuar con servicios web, no está hecha para que esté distribuida. Si te das cuenta, esto que te estoy diciendo es lo que permite que un programa sea distribuido. Cuando tú ya publicas las funciones, los nombres de las funciones con las cuales pueden interactuar con tu sistema. Ahorita mencioné una, ¿no? Una podría ser la función iniciar sesión. Otra que podría ser consultar calificaciones. Otra podría ser dar de alta una materia, etcétera. Muchas funciones que solamente las puede utilizar de momento el sistema con los administradores. Cuando tú ya las expones al público, en ese momento decimos que hemos comenzado con una arquitectura distribuida, porque cada quien podrá crear su propio programa y conectarse al servicio y consumirlo, ¿sí? Sí me expliqué, chicos, chicas. Eric, no sé si así ya queda también un poco más claro. Sí, pero fue un poco más claro. ¿Los demás qué dicen? Sí, profe, ya está más claro. Sí, profe, más claro. Perdón. Ok. Bueno, gracias. Miren, esta página ya la había platicado o ya se las había mostrado la vez pasada. Bueno, sesiones pasadas. Esta, por ejemplo, yo aquí puedo poner Zaragoza, ¿no? Es una interfaz web, tiene una caja de texto y dice que aquí yo puedo buscar nombres, ¿no? De lugares que están disponibles en el mundo, ¿no? Entonces, esto yo soy el ser humano visitando la página web. Esta es una, por supuesto, una aplicación web, una página web. Yo le doy buscar y aquí ya me aparecen los resultados. Pero ¿qué pasa si yo, como les dije, oye, yo no quiero visitarte como ser humano? Es decir, yo llegar aquí y ver, ¿dónde está la caja de texto? Aquí es donde hay que escribir. No. Quiero hacer un programa, ¿sí? Un programa que haga esa búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Se llama Search, ¿sí? Y aquí ya te dice, ok, esta es la URI, ¿sí? Y aquí están todos los parámetros que tú tienes que ingresar, ¿sí? Todos los parámetros. Incluso te dan un ejemplo, ¿no? Aquí me dan un ejemplo a mí, ¿no? Dice aquí London, ¿sí? Le voy a dar clic. Bueno, voy a cambiar aquí el username. Voy a poner mi nombre. No le voy a poner London, le voy a poner la misma que puse allá. Y ahí está, ¿no? Zaragoza. Y dice, aparece España, luego aparece Puebla. Si la comparo con esta, ahí está, ¿no? España, luego aparece Zaragoza, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Esta es página web. ¿Esta qué fue? Un servicio web, ¿sí? Pero si observas, me está dando los mismos resultados, ¿sí? Aquí está, España, ¿sí? Aquí está, aquí lo ves, España. Y luego me está dando aquí abajo Puebla, ¿sí? Aquí también lo está dando con Puebla. Página web para que la visite y se despliegue gráficamente atractiva para la persona, para el ser humano. Y aquí no, aquí este es un servicio web, es para que esto la idea no es que yo lo vea como ser humano, esto se lo entrego a un programa que yo ya haya hecho para que el programa lo reciba, lo inserte en una base de datos, haga lo que prefiera hacer con él, ¿no? Sí, puede ser incluso, como les dije, una aplicación de teléfono celular y extraer los datos. Sé que es un servicio web porque también me lo está entregando en formato XML, ¿sí? Si me regreso aquí a la anterior, puedo ver con JSON, ¿no? Cómo lo presenta, ¿sí? Vamos a darle clic, pero parece ser que este no está funcionando. ¿Qué pasa? A ver, vamos a copiarlo. Digo, o sea, al final es de propósitos ilustrativos, pero que si nos deje.
Aquí no le vamos a poner London, aquí le vamos a poner Zaragoza. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Lo mismo, pero ya me lo presenta como formato JSON. Es exactamente lo mismo que me presentó aquí, nada más que aquí está en XML, es un web service. Este es igual un web service, pero con formato JSON. Y aquí es lo mismo, pero como página web. Ser humano, quiero que me visite una máquina, quiero que me visite una máquina. La máquina que me visita aquí tradicionalmente es una computadora, es el formato que utilizaban los web services cuando comenzaron y actualmente este es el formato estándar de facto que utilizan todos los web services porque está de mejor procesamiento, está más adaptado para dispositivos pequeños que no están dedicados como una computadora. Sí, chicos, chicas, entonces, sí me expliqué en esta parte. ¿Ya queda más claro aún o hay dudas? Ya queda más claro, profe. Gracias, Angélica. Entonces, con respecto a lo que estaba mencionando aquí, ya debe de ir quedando claro. Entonces, ok, yo puedo hacer aplicaciones distribuidas, pero yo voy a decidir si, oye, pues, oye, estamos funcionando así como página web. ¿Nos quedamos así? Pues tú puedes decir, sí, pues nos quedamos así, está funcionando, ¿no? Opera, hace lo que tiene que hacer y se acabó. Pero cuando tú te das cuenta que a lo mejor quieres abrir las posibilidades, las capacidades de tu sitio para que esta búsqueda no tenga que venir con el mouse y darle search, sino que un programa simplemente con esta cadena de conexión y cambiando estos parámetros, estoy aquí resaltando, username, nombre del lugar, los pueda hacer desde un programa que él desarrolle, un programa que incluso todavía ni existe, ¿no? En ese momento a lo mejor él decide hacerlo y hace invocaciones a este sitio o con JSON y esto hace que empiece a ser distribuido porque ya no sé los clientes quiénes van a ser. Por supuesto, puedo identificar si es un visitante desde un dispositivo móvil, una página, una computadora de escritorio, etcétera. Pero eso es lo que le da la capacidad de ser distribuido. Ya no quiero nada más que sea una aplicación web como esta para que la visite el ser humano y aunque visiten muchos seres humanos, sino que ya haya posibilidad para que haya desarrolladores de otras aplicaciones que decidan integrar la funcionalidad del servicio aquí, ¿no? Piensen en lo que les he estado mencionando del site, que es algo como esto, o sea, es una página web que yo tengo que entrar, ingresar, a que pudiésemos hacer una aplicación para consumir alguno de los servicios, ¿no? Desde iniciar sesión, consultar calificaciones, inscribirme, aunque ahí habría un tema de concurrencia y con todas las reglas que hay para que ustedes se inscriban o construyan sus horarios, sería todo un reto en cuanto a la estructura de los datos. Pero en sí, el permitir que construyas tú los servicios con otros programas, con otros lenguajes, y ya no tengas que abrir un navegador web para ver qué está haciendo, como aquí yo digo, oye, quiero buscar el nombre de algo, pues tengo que abrir el navegador web, visitar la página web. Cuando ya lo tengo como web service, yo puedo dejar una aplicación que incluso cada cierto tiempo vaya y pregunte sin que yo lo tenga que estar haciendo, ¿no? O me dé alertas como WhatsApp, que por ejemplo yo quiero saber cuando asienten alguna calificación, entonces ya nada más que me llegara el WhatsApp, te acaban de poner 9, 8 en tal unidad de aprendizaje, o te acabas de obtener 10. Sí se ve la ventaja de hacer esto, chicos, o sea, sí lo ven ustedes, esto de cambiar de un enfoque de cómputo de aplicaciones web a un enfoque de cómputo distribuido. ¿Sí ven las ventajas? Sí, por favor, si alguien quiere comentar algo. ¿Están ahí, chicos, chicas? ¿Podría Sí, repetir? profe. Sí, profe.
Perdón, ¿alguien habló? Que, bueno, como hablaron varios, ¿alguien iba a preguntar algo? Que si podía repetir la pregunta, por favor. Ah, sí, Melissa. Pregunté que si se veía claro cuáles son las ventajas de decir, oye, pues tengo un sitio web, así como página web nada más, como aplicación web, a que yo decida transformarlo en una aplicación distribuida, es decir, que ponga los servicios a disposición de otros programadores para que los consuman. ¿Sí? Y el caso que puse de ejemplo es el del SAES, ¿no? Es una página web. ¿Qué beneficios traería convertirla en distribuida? Ya mencioné uno. Podría yo crear un programa donde ya no tenga yo que estar entrando a ver si ya me pusieron mi calificación, sino simplemente el programa, cuando se asentara la calificación, me mandaría un mensaje hacia el estilo de un WhatsApp de ya está tu calificación registrada. Y listo, ¿no? O podría incluso, cuando ya estuviese distribuido, si estuviese distribuido, consumir su API, por ejemplo, una API que fuera generar boleta global de calificación o constancia de inscripción. Y entonces utilizar la API de WhatsApp para conectarla al SAES, y así como hay ahora muchos servicios con los bots de WhatsApp, y decirle, en lugar de visitar la página web, que te pida, dame tu usuario, tu contraseña y tu boleta, y te genero la boleta global y te la entrego ahí vía WhatsApp en un PDF. Entonces son funcionalidades adicionales que nos va a traer como beneficio el construir nuestros sitios con capacidad distribuida. Entonces, Melissa, la pregunta fue, ¿se ve la ventaja entre nada más decidir construir un sitio como una página web a decidir construirlo como una aplicación distribuida? Sí, profe, sí se ve la ventaja. Sí. Obviamente es mucho trabajo que hay que desarrollar, porque miren, piénsenlo de esta manera. Esta página web del SAES Sopita está ejecutándose, por supuesto, en una máquina, en un servidor. Cuando yo decidiese, por ejemplo, exponer los servicios como de iniciar sesión, como generar boleta, generar constancia de inscripción, consultar calificación, lo que pasaría es que ese servidor necesitaría yo instalarle, pues no sé, a lo mejor Python, o instalarle un poco más de memoria, porque ahora ya no nada más lo visitaría una persona, ¿no? Lo estarían visitando otras aplicaciones que alguien más quiera desarrollar, ¿sí? Así como este ejemplo que les puse de GeoNames, donde yo pongo la URL, pongo el nombre de la función y luego pongo aquí valores, ¿no? Aquí yo puedo poner, en lugar de poner Zaragoza, puedo poner Polanco, ¿no? ¿Sí? Y ver qué me arroja, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, esta ya fue una petición adicional, no fue como aquí, en una página web donde yo inicié sesión y tengo monopolizado todo el proceso. O sea, mientras yo no cierre sesión, yo tengo acceso a todo lo que está aquí en el menú. Pero cuando ya lo hago como servicios, yo puedo entrar nada más al servicio iniciar sesión, o al servicio consultar boleta, o al servicio, como ya dije, generar constancia de inscripción. Y entonces alguien más puede, les digo, utilizar la API de WhatsApp y decir, voy a conectar la API de WhatsApp con la API del SAES. Y eso ya es empezar a hacer cómputo distribuido, ¿sí? Y son muchas ventajas las que trae hacer todo eso, pero requiere, por supuesto, como ya dije, que donde vive esta aplicación, ese servidor tenga capacidad de que le instalemos Python, de que va a tener mayor consumo de memoria, mayor consumo de procesamiento y, por supuesto, mayor capacidad de red, porque va a recibir más peticiones. ¿Cuál es la diferencia? La petición va a ser muy corta. Cuando yo quiero iniciar sesión, me tiene que entregar toda esta página web, todo el HTML, todos los estilos, todo lo que está aquí.
no sé, a lo mejor pesa 10K. Cuando yo ya lo hiciera con un servicio web, nada más le voy a decir mandar llamada, iniciar sesión, usuario y password, y ya no me tiene que mandar estos 10K. Ya nada más me puede mandar simple y sencillamente el resultado, a lo mejor en un K, en un kilobyte, ¿no? Estoy hablando de términos de dimensión, de tamaño. ¿Sí, chicos? ¿Sí me voy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, bueno, muchas gracias. Entonces, estoy con esto de introduciendo entonces este nuevo tema y reitero, la idea no es que aprendamos RPC, que aprendamos RMI, que aprendamos web service. No, la idea es que observen primero cómo fue evolucionando toda la comunicación remota, cómo llegamos a esta web service, y luego decidir que puede haber aplicaciones que van a estar como aplicaciones web y puede haber aplicaciones que sí valga la pena hacerlas distribuidas, ¿no? En el caso del SAES, por los ejemplos que acabo de citarles, creo que muchos de ustedes dirían, sí conviene hacerlo distribuido, ¿no? Habría que hacerlo distribuido, ¿no? Daría muchas ventajas. En términos de tiempo, en términos de atención, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a revisar es otra tecnología para hacer comunicación remota. Ya vimos RPC, vimos apenas un pequeño ejemplo de comunicación con web service, con Spotify. Vamos a ver más, pero ahorita la secuencia que debemos de seguir es continuar con esto, ¿no? Cuando ya existió RPC que estaba hecho en C, pues Java tenía que dar su propuesta, ¿no? Oye, si lo quieres hacer con Java, esta va a ser la forma, ¿no? Entonces, es un mecanismo para invocar métodos de forma remota, ¿sí? Y es muy importante que esto quede claro. Es únicamente para hacer aplicaciones distribuidas que están basadas en Java. No puedo con este esquema comunicar un programa C con un Java. Tiene que ser Java, ¿sí? Y luego, pues bueno, lo que hace RMI es que se exportan los objetos. Es decir, tú estás acostumbrado en Java a crear un objeto, a instanciarlo con la instrucción new y el nombre de la clase, ¿no? Un nuevo objeto. Pero ese objeto, ¿dónde vive? Pues vive en el contexto de tu programa. Pero no estoy acostumbrado a que yo diga, oye, es que ese objeto va a estar accesible a través de la red. ¿Qué significa que esté accesible a través de la red? Algo como esto. Esta es una URL, este es el nombre del método, y está accesible a través de la red porque puedo ponerlo en un navegador web y darle enter y recibir la respuesta. Esto es que está accesible a través de la red. Es decir, si alguien le hace una petición HTTP, va a contestar. Si alguien le hace una petición basada en formato XML, va a contestar. A eso se refiere la teoría aquí, cuando dice que va a estar accesible a través de la red, ¿sí? Y dice que el programa va a permanecer a la espera de peticiones en un puerto, ¿sí? Es decir, yo puedo crear un objeto que tenga capacidad de ser accesible a través de la red. En otras palabras, es público y puede recibir peticiones, ¿no? Ese objeto, todo lo que sepa hacer ese objeto, alguien lo va a poder mandar llamar desde otra computadora, ¿sí? RMI es un ORB, aquí puse el acrónimo más abajo, Object Request Broker, también conocido como middleware. Broker en inglés, como en el área financiera, ubícalo como intermediario, ¿sí? No es un modelo, en este caso, compatible con el modelo Corva. El modelo Corva, lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayas ubicando, es igual Common Object Request Broker Architecture, que en este caso es una arquitectura para componentes distribuidos. Y Corva está hecho para que se comuniquen objetos escritos en cualquier lenguaje,
¿sí? RMI solamente está escrito para comunicarse con objetos Java. Corva está hecho para que se comuniquen objetos de cualquier lenguaje que esté definido dentro de él, ¿no? ¿Sí? Entonces, si RMI es un ORB, o sea, es un middleware, igual que RPC, recordemos que dijimos que era el middleware, ya dijimos, es la lógica de intercambio de información entre aplicaciones, ¿no? Es un intermediario, es un software que nos permite interactuar con otras aplicaciones, ya hemos hablado que simplifica el trabajo de programadores, sobre todo en la sincronización, ¿no? Nosotros no vemos esa tarea porque queda transparente para nosotros, ¿no? Hace rato en el ejemplo este de GeoNames, pues yo nada más le doy Enter y ahí ya actúa el middleware. Es decir, esta computadora desde la que les estoy compartiendo hizo una petición a un servidor que se llama GeoNames. No sabemos ahorita de momento dónde esté, pero hizo comunicación con él, no sabemos qué lenguaje habla ni qué sistema operativo está usando, pero pudo hacer la comunicación. Se hicieron todos los procesos necesarios para intercambiar información, porque nosotros le mandamos la palabra Zaragoza y yo le mandé mi usuario Michel y nos está contestando, ¿sí? Ya ocurrió ese fenómeno donde intervino el middleware, generó las conexiones, transformó datos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hacer una aplicación RMI? En el paquete de Java, cuando tú instalas Java, ya viene incluido el motor de RMI, ¿sí? Lo primero es explicarte qué ocurre, ¿no? No lo que vamos a hacer nosotros, sino qué ocurre cuando tú utilizas una aplicación RMI. Lo primero que ocurre es algo que se le llama el encapsulado, o también se le conoce en inglés como marshalling, ¿sí? En Java, esto es muy conocido como serializar los datos. ¿Alguno de ustedes ubica este término de serializar datos? ¿Sabe qué significa? Si me pudiera decir si alguien sabe o ha escuchado que le digan, oye, necesito que serialices los datos. Si nadie lo ha escuchado, también me puede decir no lo he escuchado. No, profe, yo no lo he escuchado. Gracias, Alexis. Bien. Serializar es convertir en un flujo los datos. Como reitero, es el término de streaming, es como aquí, a esto está serializado. ¿Cómo sé que está serializado? Está concatenado con ampersand las variables. Está serializado, es una serie, una cadena de caracteres que fue construida. A eso se refiere aquí este término de serializar, ¿sí? Bueno, con respecto a cuando mando llamar al método, ¿sí? En este caso, pues el invocador se queda esperando una respuesta. Cuando termina la ejecución, el servidor nuevamente serializa, concatena o convierte en un flujo de datos todo lo que es la respuesta y lo envía al cliente, ¿sí? El código del cliente recibe esa respuesta y continúa como si la ubicación, la llamada hubiese sido local, ¿no? En RMI voy a seguir teniendo un servidor y un cliente. La tarea del servidor va a ser crear los objetos remotos, ponerles referencias para hacerlos accesibles y esperar a que el cliente los invoque. ¿Qué significa esta palabra de crear referencias para hacerlos accesibles? Accesible, ya dije hace un rato, quiere decir que lo puedo mandar llamar desde internet. Y las referencias, pues como bien se imaginarán, es colocarle un puerto y un nombre para que desde ahí nos esté atendiendo, ¿sí? El cliente dice va a obtener la referencia a los objetos remotos, o sea, el puerto y el nombre del método o del objeto. ¿Para qué? Pues para que los pueda mandar llamar, ¿sí? Entonces, de esta manera, aquí se quedó esta.
Déjenme ver, me falta otra presentación. ¿Dónde la dejé? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Mientras en lo que abro la otra presentación. Creo que Chicos, no, chicas, profe. ¿no? Ok. Um, esta. Sí, es esta. Entonces, ya para ir cerrando, este es el diagrama general de cómo trabaja RMI, ¿sí? Yo voy a necesitar un servidor web. ¿Por qué? Porque el servidor web es el que acepta peticiones HTTP. Que yo ponga HTTP, el nombre de mi servidor, diagonal y el nombre de la función. Eso solamente lo logro con un servidor web. Este servidor web que ven ustedes aquí en amarillo, no lo construye, por supuesto, RMI. Estamos hablando de un programa. Puede ser un programa externo, puede ser simplemente un programa Java que hagamos nosotros, que le pongamos la capacidad de escuchar en un puerto y de aceptar conexiones HTTP. Eso será para nosotros un servidor web. Ahora, voy a tener un programa que se llama RMI Client. Este RMI Client es nuestro programa que nosotros vamos a escribir y que se va a comunicar utilizando un protocolo que se llama RMI. No va a utilizar un protocolo TCP, no va a utilizar un protocolo como este de URL, ¿sí? Y a través de este protocolo de RMI que está definido por Java, va a poder acceder al servidor RMI, que es otro programa Java, y a su vez se va a registrar en algo, en un programa, ese algo es un programa que se llama RMI Registry. Ese programa anteriormente, todavía hace un año, nosotros lo teníamos que ejecutar a mano. En la versión actual de Java, bueno, desde la del 2021, ya simple y sencillamente cuando se compile con RMI, este programita que es el RMI Registry se ejecuta automáticamente, ya no lo tienes que mandar llamar. ¿Qué hace este programa? Como su nombre lo dice, registra los nombres de las funciones que están disponibles para los usuarios, para los programas. En otras palabras, si este RMI Registry estuviese hecho para el SAES, por ejemplo, aquí tendría registrado, ok, tengo la función iniciar sesión, la función consultar calificación, la función generar constancia de calificaciones, la función generar constancia de inscripción. Aquí estarían registrados. Por eso ustedes ven aquí en el diagrama que RMI Client, que es el programa Java que vamos a escribir nosotros, se comunica con el registro para decirle, oye, tienes una función que se llama iniciar sesión, el RMI Registry le va a contestar que sí, le va a pasar la URL por la cual se puede comunicar y por eso ven ustedes aquí que después él hace ya una petición vía URL, o sea, una petición como la que yo mostré aquí, ¿no? Esta es una petición vía URL y ya esa petición le permite acceder al servidor RMI, a las funciones que tiene este programa, ¿sí? Igual que RPC, RMI es un programita que nada más lo vamos a compilar en Java y lo vamos a mandar a ejecutar y vamos a ver su comportamiento distribuido. RMI pertenece a la API de Java, no necesita un archivo IDL adicional, ¿sí? IDL significa interface, data language, no es cierto, interface definition language, ¿sí? O lenguaje para la definición de interfaces.
es el que vimos en RPC, que era un archivo .x. Ese archivo .x es un IDL, es un lenguaje para definir interfaces, ¿sí? RMI no utiliza algo como IDL, utiliza el concepto propio que él ya maneja de interfaz, ¿sí? Y también utiliza la misma sintaxis para una llamada a un objeto remoto que a un objeto local, es decir, coloco el nombre del objeto, como aquí en este caso, nombre de objeto X, punto, nombre del método, y enseguida los parámetros con los cuales mando llamar a ese método, ¿sí? RMI es un modelo de 4 capas, porque vamos a tener la aplicación cliente, vamos a tener el stop. El stop y el skeleton es conocido aquí como la capa proxy, ¿sí? Acá de este lado, por supuesto, está el servidor. Y vamos a tener algo que se llama la capa de referencia remota y la capa de transporte. Esta capa de transporte utiliza un protocolo que se llama Java Remote Method Protocol, ¿sí? Solamente lo entienden programas Java. Nosotros no lo vemos en funcionamiento. Solamente, bueno, sí lo vemos en funcionamiento, perdón, pero no es visible para nosotros. Válgase la expresión de lo que acabo de decir. Me refiero a que vamos a ejecutar el programa y va a ser evidente que se ejecutó ese protocolo, pero no hay manera de que visualmente veamos algo gráfico o algo en texto que nos indique que se acaba de ejecutar, ¿sí? Y la capa de referencia remota, como aquí lo puse, requiere que nosotros en código definamos cómo vamos a recuperar las conexiones perdidas, porque cuando haya conexiones perdidas, o sea, tolerancia a fallos, vamos a tener que definir cómo queremos que se recupere la comunicación, ¿sí? ¿Por qué RMI es un middleware? Esta es bien importante, anótala. Porque se comporta como un software que separa las comunicaciones entre clientes y servidores. Los separa de los protocolos de red y de los mecanismos de comunicación entre procesos. Ahora sí, llegamos a una definición bastante clara que ya con los ejemplos que hemos visto puede dar más luz de qué es entonces el middleware. Separo todo lo que tenga que ver con comunicaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con socket, ¿sí? Separo todo lo que tenga que ver con protocolos y yo ya nada más me encargo del flujo de la información, ¿sí? La comunicación entre clientes y servidores no es directa, siempre se hace a través de, aquí le llaman ellos los elementos suplentes, que son el stop y el skeleton. Y en este caso, pues aquí dice que el stop actúa como un proxy local de un objeto remoto, ¿sí? No hay comunicación directa entre objetos locales y remotos. Todo se realiza a través de este stop y skeleton, y aquí lo he puesto con este gráfico. Tengo un objeto cliente que implementa, ¿sí? Al stop, ¿sí? El objeto servidor que implementa el skeleton. El stop y el skeleton son los que se comunican y a través de la interfaz remota es que se conocen, pero nunca hay comunicación directa entre este objeto cliente y el objeto servidor, ¿sí? Bueno, pues esta es la parte teórica, la primera parte teórica de todo lo de RMI, chicos, chicas. Ya la práctica 6 está publicada de esto de RMI, por si le quieren ir dando un vistazo. El miércoles la vamos a realizar. Y no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. No, probé todo bien. Bien, gracias, Alexis. Bien, pues entonces con esto cerraremos la sesión del día de hoy, chicos. Y los veo el día miércoles, por favor. Que tengan buena tarde. Ok, profe, Gracias, profe. igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe.